¿Qué? Queridos hermanos, buenas noches. Hoy martes 28 de febrero, terminando este mes de febrero, aquí nos encontramos nuevamente para retomar el estudio de los evangelios. Recordemos que ya vamos por el evangelio de Juan, en esta quinta clase del evangelio de Juan. Nos ponemos en el sentido de meternos a la comunidad juánica. Para eso le vamos a pedir siempre al Señor que nos siga instruyendo, que siga Él el que por medio de la acción del Espíritu Santo siga abriendo nuestra mente, nuestro corazón, que nos permita encarnar un poco más estas enseñanzas que definitivamente necesitamos entender, comprender, pero sobre todo vivir. Eso vamos a vamos a pedir al Señor que nos ayude a abrir nuestra mente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amado Señor Jesús, en este día queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu discípulo amado, esta comunidad que creó. Gracias, Señor, porque podemos sentarnos hoy como los discípulos, como ese discípulo que informó, que enseñó todo lo que tú hiciste en la tierra, Señor, a esa comunidad que después te va a proclamar, va a tenerte como su bandera, Señor, con una teología, con una cristología muy elevada, mostrándonos que la vida eterna es ya, esa vida que tú nos invitas a vivir, esa vida que tú quieres que vivamos. El Evangelio de Juan nos la muestra que es ya. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a comprender estas cosas. Hoy vamos a ver un poco de esa situación, pero más adelante probablemente quedará más claro. Que sea tu Santo Espíritu el que nos ayude a entender que no hay que esperar para la muerte, sino que la vida eterna comienza aquí y tiene su plenitud en el más allá. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y sigue así como fecundaste el vientre de nuestra madre, fecunda en nosotros nuestro corazón y nuestra mente para poder aceptar y poder comprender esta enseñanza. Todo eso, Señor, te lo ponemos en tus manos para que se lo lleves al Padre, ya que Él es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, voy a presentar la presentación, de la redundancia. Entonces, vamos a ver esto que tenemos preparado para la clase de hoy, que es lo de la... no habíamos podido terminar de ver la estructura. Hoy solo vamos a terminar de ver la estructura del Evangelio de Juan, porque tal cual vimos en Mateo y en Mateo, Lucas y Marcos, estas estructuras son sumamente importantes. Y habíamos hablado que la estructura del Evangelio de Juan era una estructura un poco sencilla. La clase de hoy, que es la clase, sí, número 19 si no me equivoco. No estoy seguro si es la 19 o la 20, pero creo que hay un errorcito. Lo que vamos a continuar viendo ya vimos el prólogo, lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver, vimos las dos partes del libro de los signos. Luego nos quedamos por el libro de las glorias, que es lo que veremos hoy. Y vamos a ver el capítulo 21 con esa pesca milagrosa y cómo fue un añadido posterior, cómo fue en eso que hemos visto en las clases pasadas, cuando la comunidad del discípulo amado va a tocar las puertas de la iglesia madre en su momento, cómo ellos insertan este texto y vamos a ver por qué hoy los especialistas y incluso todos los teólogos creen que el capítulo 21 es un añadido posterior. Entonces, como vimos la clase pasada, para hacer un refrescamiento de lo que vimos, esta es la estructura de la obra. Primero tenemos el prólogo, que era el capítulo 1, versos del 1 al 18, que pudimos analizarlo en esas 5 opciones de las palabras. Les recuerdo que era la palabra preexistente, la palabra que había venido a un pueblo, perdón, la palabra creadora. Luego estaba la palabra que había bajado a un pueblo y había sido rechazada. Luego la palabra que se había quedado con nosotros. Y la otra que era la palabra que se había encarnado. A pesar de todos de los múltiples rechazos que habíamos recibido, probablemente esa sea una buena pregunta para examen, a pesar de los múltiples rechazos que había tenido, tanto en la creación como en Israel, decide venir para hacernos hijos de Dios. Y no por sangre, no por carne, como lo va a decir el autor, sino porque somos hijos de Dios. Entonces, por creer, podemos ser parte de la familia de Dios. Luego habíamos visto del capítulo 1
verso 19 al capítulo 12, que era lo que se conoce como el libro de los signos, y eso lo pudimos ver en la clase pasada, que era como el evangelista nos muestra 7 signos, a pesar de que la palabra signo, en griego semeion, aparece 16 veces. Él nos muestra y nos va diciendo, y esto lo vamos a ver en futuras clases porque vamos a adentrarnos en cada signo, para ver la teología, no la parte exegética, sino la parte hermenéutica, para poder nosotros tener un poco más de claridad en la teología, como él antes de cada signo dice, y este fue el primer signo, y este fue el segundo signo, y este es el siguiente signo, y así nos va contando cuáles son los signos, o sea, como que pongamos un énfasis en esos signos, en esos 7 signos que el evangelista muestra de Jesús. Luego teníamos el libro de las glorias, que es el que vamos a ver hoy, en el cual ya es una cristología ascendente. Decíamos que el libro de los signos es una cristología descendente porque es mostrando que Jesús viene del Padre. Y ya en esta segunda parte, que es el libro de las glorias, ya es una cristología de que Jesús regresa al Padre. Y aparte de eso, como habíamos visto en la clase pasada, ya la hora de Jesús había llegado. Recordemos que la hora surge de la literatura apocalíptica. Es la literatura apocalíptica que comienza con Daniel, con el libro de Daniel, en el cual habla de la hora. Y hablábamos de que en hebreo el verbo era et, que significaba cuando la Septuaginta hace la traducción, los ancianos de la Septuaginta hace la traducción, ellos, para utilizar la terminación, la palabra etkes, usan hora, con J, hora, en griego. Entonces, eso se conoce como la hora, pero la hora es esa espera de que Dios venga a acabar con el mal, de que Dios envíe o venga a acabar con el final. El Evangelio de Juan lo que nos está diciendo es que desde la venida de Jesús, el mal ha sido erradicado. El mal no puede dominar más el mundo. Ustedes se preguntarán por qué sigue dominando el mundo. Pues nosotros no terminamos de creer el Evangelio de Juan, no terminamos de creer las palabras de Jesús. Muchos de nosotros no nos interesa aprender estas cosas y seguimos caminando como si nada. Pero si realmente entendiéramos todo lo que el Evangelio de Juan, por ejemplo, o los evangelios mismos, los sinópticos nos muestran, les aseguro que el mundo sería diferente. Y tenemos la siguiente parte que era como la conclusión, Juan 20, versos 30 a 31. Estos son como que dice el esquema principal, que ustedes me dirán, Roger, pero el 21, y es lo que les comentaba yo que sé, es como un añadido, y hoy lo vamos a entender un poco más. Actualmente la obra tiene 21 capítulos, ese capítulo 21 probablemente se agregó en el año 100, como pudimos ver en las diferentes redacciones que tiene el Evangelio. A pesar de eso, los estudiosos hoy coinciden, la mayoría, de que, por no decir todos, de que la obra de Juan, del Evangelio de Juan, llegaba hasta el verso 31, capítulo 20, versos 31, porque ahí hay una conclusión. Pero esa conclusión nos permite a nosotros poder dividir el Evangelio en 4 partes. Prólogo, libro de los signos, libro de las glorias y epílogo. Así de sencillo es la estructura del Evangelio de Juan. Y el capítulo 21, que merece un estudio posterior, que es lo que vamos a ver hoy. Ese es como no se le puede decir epílogo, pero es como ni tampoco vamos a decir que es como una corrección, porque no corrige en ninguna parte. Es lo que está haciendo él, otra idea que veremos el día de hoy. Acá tenemos las 3 primeras partes y lo que no vamos a entrarnos al libro de los signos porque eso ya lo vimos en la clase pasada. Hoy nos toca el libro de las glorias. Yo les decía que Jesús había anunciado de que la hora había llegado. Y eso comienza en el capítulo 13, verso 1. Miren lo que dice el capítulo 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, aquí podemos hacer varias precisiones. Y es que si ustedes leen a simple vista, la hora consiste en regresar al Padre. La hora consiste de pasar de este mundo al Padre. Muestra, y aquí, ya como vimos en el Evangelio de Lucas, la teología paulina de que Jesús vino a morir por nuestros pecados ya no se ve tan clara.
desde el Evangelio de Lucas no se ve tan clara. Desde el Evangelio, en el Lucas, como pudimos ver en ese Evangelio, en el Evangelio de Lucas, ya se muestra que Jesús vino a morir por amor, por entregarla, por dar a conocer la misericordia de Dios. Y en este caso del Evangelio de Juan mucho más, porque la muerte de Jesús parece un simple paseo, parece como quien se monta a un taxi y se va, y como que Jesús solo es, vino y ahora le toca regresar al Padre. Entonces se muestra más, por eso es que la muerte de Jesús en el Evangelio de Juan no es nada humillante. O sea, no se muestra la humillación que aparece en el Evangelio de Marcos, sino que se mira más solemne, por eso que vemos a la madre y al discípulo ahí cerca, cuando sabemos que históricamente eso no pasó. Eh, pero para calma de todos, vamos a analizar ese texto y vamos a ver las tres interpretaciones que se le han dado. Vamos a explicar cada una de ellas, vamos a explicar por qué, en mi caso, en el caso que me han permitido ser su maestro, por qué no podemos aceptar la ética, la explicación ética, ni la explicación mariológica, y la que probablemente más calce es la eclesiológica. Y ojo, esa eclesiológica no es que ha surgido en este momento, esa explicación eclesiológica ha surgido casi desde el siglo V después de Cristo y ha surgido por los padres de la iglesia. Entonces, todo eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, podemos ver una pasión sumamente gloriosa, por decirlo así, en la cual el entierro es sumamente glorioso. Ya lo analizamos cuando lo embadurnan de mirra, lo entierran en un jardín, como enterraban a los reyes. O sea, hay muchas cosas ahí que no, pues que es totalmente diferente a lo que muestran los sinópticos y totalmente diferente a lo que pudo haber pasado en la realidad. Y esto lo afirma también Jesús en una segunda parte, y eso lo vemos en el capítulo 17, verso 1. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí dice, ahora Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese creado. Si se fijan, aquí nos muestra un Jesús preexistente, un Jesús que va de regreso a la casa del Padre. Si se recuerdan las primeras clases cuando hablábamos de los gnósticos, es sencillo perderse, es sencillo llegar a la gnosticidad desde esa lectura así de manera literal. Pero hay que hacer una afirmación y es que la hora de Jesús no solo es la muerte, sino que abarca un montón de sucesos. Y casualmente son sucesos que vamos a celebrar dentro de poco. Probablemente después de estas clases ya la celebración que hagamos en Semana Santa no es que va a ser diferente, pero sí va a tener otro sentido. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús, la hora de Jesús, no solo significa su muerte, significa su resurrección, significa su ascensión, significa la donación del Espíritu Santo, o sea, Pentecostés. Esas tres grandes realidades que hoy las conocemos como el misterio pascual es muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Entonces, estas tres grandes realidades en el caso del Evangelio de Juan se conocen como la hora. Estas son la hora. Si ustedes se fijan, y yo le comentaba a los jóvenes que me tocó dar un retiro de jóvenes del líder de la comunidad el sábado, yo les decía, para el Evangelio de Juan, todo esto ocurre el mismo día. Y les decía yo, ahorita que viene Semana Santa, después viene la Ascensión y luego viene la Ascensión 40 días después, Pentecostés 50 días después que le entrega el Espíritu, la iglesia maneja la línea de Lucas. ¿Qué pasaría si la iglesia quiere cambiar? ¿Qué pasaría si la iglesia, por ejemplo, dice, no, ya no vamos a seguir la línea de Lucas, vamos a seguir la línea de Juan? ¿Qué pasaría? El mismo día de la resurrección, o sea, el domingo de Pascua, tendríamos que celebrar resurrección, ascensión y Pentecostés. Así pasaría. Entonces, hay una hipótesis, yo creo que se les he mencionado, que dicen que el Evangelio de Lucas utiliza esa pedagogía porque había muchas personas que seguían diciendo, me he encontrado con Jesús y me dijo que te dijera tal cosa. Entonces, como que el evangelista Lucas lo que hace es
ponerle una fecha límite al tiempo que anduvo Jesús, como que para que ya después nadie anduviera diciendo, es que me encontré a Jesús en aquella esquina y me dijo que te dijera tal cosa, o me dijo que me dieras tal cosa. Entonces, esa hipótesis es hipótesis, ¿verdad? Estamos en el campo de las hipótesis. A mí me parece adecuada, me parece correcta. Pero valga, volviendo al tema, para Juan, todo esto sucede el mismo día. Ya vamos a ver en una siguiente slide. Todo sucede en la Pascua. Miren lo que dice, lo que les decía hace un momento, en Lucas está disperso. Por ejemplo, su resurrección es el domingo de Pascua. Su ascensión, 40 días después. Y su Pentecostés, o sea, la entrega del Espíritu Santo, es 50 días después. Utilizando, como ya sabemos, haciendo lo que hacían los judíos, agarrando, en este caso, Lucas agarró una fiesta judía y la convierte en fiesta cristiana. En Juan, todo esto es simultáneo. Para Juan, la resurrección, como podemos ver en el capítulo 17, en el capítulo 20, verso 1, dice que estando de mañana se le presentó a María Magdalena. Y entonces, ahí aparece la resurrección. Permítame un momento. Juan 21. El primer día de la semana, sabemos que el primer día de la semana es un término utilizado para explicar qué es el domingo. Porque recordemos que para el judío la semana terminaba con el Shabbat, con el domingo. Entonces, fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. O sea, la resurrección es el primer día de la semana, o sea, el domingo de Pascua. La ascensión, ¿cuándo sucede la ascensión? El domingo de Pascua. Miren lo que dice el capítulo 20, versos 16. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní. ¿Qué quiere decir, maestro? Replicó Jesús. Deja de tocarme que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Aquí en el griego dice, estoy subiendo. No dice subo, estoy subiendo. A mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces la ascensión comienza el domingo de Pascua. Y miren cuándo es Pentecostés. Pentecostés, capítulo 20, versos 19 al 22. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos tenían cerradas las puertas. Ojo, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estamos en el mismo domingo. Tenían cerradas las puertas por temor al miedo a los judíos, por miedo a los judíos. Entonces se les presentó Jesús en medio de ellos y le dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, para Juan, la paz, la entrega del Espíritu Santo, Pentecostés, es el domingo de Pascua. Todo esto significa la hora. Esa es la dichosa o la gloria o la gloria que se le conoce al Evangelio en la segunda parte. Todo lo primero, una preparación para esta segunda parte, que era lo que se conoce como la hora, que era su muerte, resurrección, ascensión y Pentecostés. Como podemos ver, todo el mismo día. Ya, pues más o menos explicamos por qué en Lucas no pasa de esa manera. Em, Aquí podemos ver en el capítulo 13, versos 30, en el capítulo 30, versos 32, había como una confusión. Miren lo que dice lo siguiente. Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es importante esto porque el autor explica que hay dos finales y es bien interesante. Esto ya es capítulo 20, versos 32. Miren que hay dos cosas que es lo que yo decía al inicio. Ojalá pudiéramos creerle estas conclusiones al evangelista. Esto dice que Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos. Recordemos que solo son 7 signos, pero aparece 16 veces la palabra signo, que no están escritos en este libro. Miren lo que dice, esto ha sido escrito para que crean.
que Jesús es el Cristo. Crean está en griego, hay una palabra, es unos acercamientos filológicos que se conoce como el subjuntivo presente. Y esto es para que sigan creyendo. O sea, el creer, este texto, este libro, ¿por qué hemos dejado a Juan de último? Aparte que es el más diferente, es porque es de la teología más elevada. Recordemos que es el que se escribe 40 años, 30 años después del primer evangelio y probablemente 65 años después de la muerte de Jesús. Ya hay más reflexión, hay más oración, hay más entendimiento y la comunidad de Juan no es una comunidad nueva. Entonces, lo que está diciendo aquí el evangelista es para que sigan creyendo, o sea, ya creen, pero continuamos creyendo. O sea, indica que esa acción del creer en la comunidad ya está, o sea, ya ha comenzado. Como les digo, esto no es para principiantes, sino para gente que ya cree. Y luego dice, para que creyendo, porque esto es bien importante, tengan vida. Ojo, tengan vida. En el Evangelio de Juan, vida o vida eterna es lo mismo. No es que vida es una cosa y vida, no. Para el Evangelio de Juan, vida y vida eterna es lo mismo. No hay cambio. ¿Qué pasaba en la comunidad de Juan? Y esto es importante. Ellos ya creían, ya tenían la fe de que estaban viviendo en la vida eterna. Ellos, este Evangelio no lo hace el evangelista para que ellos cuando lo lean, como nosotros, o sea que ya estamos viviendo la vida eterna. No, ellos ya creían, ya sabían que estaba viviendo la vida eterna. Es por eso que dice, para que sigan creyendo que tienen vida eterna. Ese también es un subjuntivo presente, porque muestra que es sigan teniendo, o sea, no comenzar a creer. Y esto es lo que yo les decía, el Evangelio de Juan es el único evangelio que muestra que la vida eterna es ya. Y eso también lo muestra, hay un texto que lo pueden anotar ustedes ahí, que dice que es Juan capítulo 17 verso 3 cuando le preguntan, cuando Jesús viene y nos cuenta a nosotros qué es la vida eterna. Juan 17:3 dice lo siguiente, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que has enviado, Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Jesús. En eso consiste la vida eterna, pero no es conocer de decir, porque todo el mundo conoce a Jesús, todo el mundo ha escuchado el cristianismo. Conocer a Jesús, conocer en término griego es una compenetración, es creer, es entender, es fe, como la uña al dedo, o sea, así de pegado, pues. Eso es creer. Si nosotros creyéramos que la vida eterna ya comienza aquí, créanme que viviríamos pensando que ya vivimos en la eternidad, decía Pacho Bermeo, vivir como resucitado. Ese es el término que usa Pacho, es los que lo han escuchado predicar a cada rato. Vivir como resucitado es vivir en la vida eterna. Es darnos cuenta que esta es la vida, de aquí podemos comenzar esa vida eterna. Aquí comienza y tiene su plenitud el más allá, pero comienza aquí. ¿Y qué pasaría si todos viviéramos en la vida eterna? Pues, ¿qué pasaría si todos supiéramos que estamos viviendo en la vida eterna? Seguramente la realidad sería diferente. Seguramente todos nos trataríamos como lo que somos, hijos de Dios, y sabiendo que Dios habita en nosotros. No hay otro lugar en el que Dios habite que no sea el ser humano. O sea, ahí habita Dios. ¿Quiere encontrarse con Dios? Ahí está donde su hermano. Ahí en el que está la par. Ahí está Dios. Y eso lo entendieron, lastimosamente. Se entendió desde el siglo V antes de Cristo, cuando Jeremías estaba en el destierro de Babilonia, cuando no tenían ley, cuando no tenían templo, cuando lo único que tenían era el encuentro con el otro. Es ahí donde este profeta se da cuenta que el encuentro con Dios está en el otro. Desde ahí viene la idea. Lo que pasa es que esa idea afecta muchos intereses. Entonces se tenía que seguir manteniendo la idea de que Dios estaba en un templo y que no podía evitar algo impuro como un ser humano, a pesar de que los profetas desde ahí la muestran. Cuando viene Jesús y nos muestran que Dios
habita en el ser humano, es que nosotros empezamos a creerlo, pero yo creo que todavía no le creemos del todo. Y me pasaba en este retiro del sábado, y creo que el éxito más grande que pudimos tener en ese retiro es que los jóvenes se vayan creyendo de que Dios habita en ellos. Les hago una pregunta yo y les digo al final, ¿y Dios habita en el templo? Y me contesta uno y me dice, sí. Espérate, Roger, me dice. No, me dice. Ah, perfecto. Y viene el otro y contesta, Dios está en el templo porque nosotros lo llevamos. Correcto, le dije. Entonces, yo creo que nos hace falta a nosotros creernos esto que cuenta el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría tratar al otro como Dios, pues, como que está Dios ahí metido. Y no tratar al otro con desprecio, con discordia, robarle, hacerle lo que sea, pues, o sea, pisotearlo, regañarlo, o sea, un montón de cosas. Creo que respetarlo, lo respetaríamos más. Creo que nos hace falta creerle más al Evangelio de Juan y creer las palabras de Jesús, que nos muestra que la vida ya es aquí. Jesús nos cuenta cómo él sabe que la comunidad ya cree. O sea, lo que decía, que la comunidad de Juan ya cree, ya vive en la vida eterna. Se imaginan qué comunidad más espectacular ha de haber sido la de Juan. ¿Va? Lastimosamente había un grupito que se estaba perdiendo por la gnosticidad, por entender más los gnósticos, pero ya me imagino que esta comunidad, por eso, en el capítulo 13 va a decir, yo creo que por ahí viene la línea, y no es que la creo que ahí está amarrado, que es cuando dice, les dejo un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros. Y no dice, amen a Dios, no dice, amen a nadie, ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo, dice Jesús. Yo creo que ahí está el culmen del cristianismo. ¿Por qué? Porque si amamos a los otros, amamos a Dios. Así de sencillo. Entonces, es bien interesante el Evangelio de Juan desde esa línea. Ahorita vamos a pasar ya lo que nos queda de la clase al capítulo 21. Vamos a pasar a lo que se conoce como la pesca milagrosa, que es lo que les decía yo, el capítulo que fue probablemente un añadido. Este capítulo se divide en 5 escenas y como vamos a ver, no se parecen en nada al Evangelio de Juan. Esto es totalmente diferente. Primero tenemos la pesca milagrosa, que es del capítulo 21 al versos del 1 al 8. Luego tenemos lo que es el desayuno en la playa, que Jesús desayuna con ellos en la playa, del verso 9 al 14. Luego tenemos esa reivindicación de Pedro. Después de las varias negaciones que hizo Pedro, aquí viene la reivindicación, que hoy no lo vamos a ver a detalle, pero cuando veamos la misión universal, ahí vamos a ver ese de, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le vuelve a preguntar a Jesús, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Jesús tiene que bajar el nivel y bajarse del nivel de Pedro y decirle, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ese cambio de lenguaje en muchas Biblias no aparece, pero en el griego sí se logra ver cuando le usa las palabras y en ese momento vamos a sacar una copia de la Biblia en griego que tengo ahí para que ustedes puedan ver el juego de palabras en el cual Jesús tiene que bajar al nivel de Pedro para levantarle otra vez la autoestima y reivindicarlo. Y eso lo encontramos en el capítulo 15, el verso 19. Luego está el diálogo sobre el discípulo amado, que se encuentra en el capítulo 20. Aquí hay un error. Es el del verso 19 en adelante. Y luego tenemos, creo que aquí me equivoqué en algo, fíjense. Eso se lo voy a corregir, pero bueno. Luego tenemos la parte final que es la misión universal, que es cuando ya está el conteo de los peces y se encuentran los 153 peces diferentes y la red para mostrar que el Evangelio, que es la red, abarca a todo el mundo. En las 153 peces que pueden ser las comunidades conocidas en ese tiempo, o bien la suma de 5 más 3 más 1 que es 9 que es la humanidad completa. Entonces, vamos a adentrarnos a este capítulo 21. Este es lo que se conoce como la pesca milagrosa. Em, si tienen Biblia y me van siguiendo, yo aquí tengo unas imágenes que fui sacando y fui colocando el texto en la parte inferior. Primero, dice que Jesús se les revela de nuevo a los discípulos en el mar de Galilea y dice lo siguiente. Al amanecer, permítanme que estaba equivocado. A ver, después de esto, se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos
a la orilla del mar de Tiberíades. Ojo, aquí nos está diciendo que está en Tiberíades, o sea, en Galilea. Hay que tener en cuenta este elemento. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y los otros dos discípulos. Simón Pedro le dice, voy a pescar. Les dijo, voy a pescar. Le contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Por ejemplo, cuando estaba de noche y estaban pescando, no pescaron nada. Y dice que cuando era de mañana, vieron a alguien que estaba allá, pero ellos no sabían que era Jesús. Y les dijo, echad la red a la derecha. Entonces, y ahí pescaré. Entonces dice que cuando echaron la red a la derecha, em, dice, la echaron pues y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro entonces, es el Señor. Miren el discípulo amado, qué bien queda acá. Cuando Simón Pedro vio esto, que era el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando, arrastrando las redes con los peces, pues solo distaban unos 200 codos. Codo es más o menos 50 centímetros. Nada más saltar a tierra vieron paradas unas brasas y un pez sobre ellas. Y pan, Jesús les dijo, traedme algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Ahí está hablando de la parte del, lo que decía, la parte del evangelio, que es para todo el mundo. Perdón. A ver. Jesús les dijo, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Ese es el pasaje de la pesca milagrosa, que es la tercera vez. Hay elementos bien interesantes, la tercera vez que Jesús se les aparece, los 153 peces, que estaba de tarde, cuando amanece aparece Jesús. Hay un montón de cosas ahí que las vamos a analizar con cada uno de sus elementos. ¿Qué significa atardecer? ¿Por qué aparece Jesús en la mañana? ¿Cuáles son esos 153 peces? ¿Por qué Pedro tiene que vestirse? ¿Qué más? ¿Qué significan las brasas y el pescado? Todo eso lo vamos a ver en una clase posterior. Aquí vamos a ver algunos argumentos que los estudiosos han utilizado para decir que este evangelio, que esta lectura no pertenece al evangelio de Juan. Primero, vamos a ver que en el verso 31 del capítulo 20, el autor da por terminada el texto. Miren lo que dice, y así mi Biblia de Jerusalén dice, primera conclusión, primera conclusión. Verso 20, perdón, capítulo 20, verso 30. Jesús realizó en presencia de sus discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Lo que habíamos leído anteriormente. Esta es la primera conclusión. Entonces, si quedaba el Evangelio ahí, no pasa nada, porque el autor lo da por terminado. Pero en el verso 1 del capítulo 21, sigue la siguiente escena y en el verso, que yo tuve muchos errores, disculpe, tengo muchos errores del texto. En el verso 25 del capítulo 21 dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito, por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Esa es como la segunda conclusión. Pero como vemos ya ha habido una previa. Entonces esto hace pensar que no este capítulo no pertenece al libro. Hay 28 palabras
en total que aparecen una tan sola vez. Y esto quiero que ustedes entiendan el trabajo que hacen los filólogos cuando agarran un texto y empiezan a ver cuántas veces se repite en cada capítulo. Y si las palabras que están en el capítulo 2 o en el capítulo 4, por decir un número, se parecen a las del capítulo 3 o a las del capítulo 1 o a las del capítulo 6, para ver si realmente es parte del léxico, porque todos tenemos palabras de hablar, todos tenemos formas de hablar. Hay muchos que repetimos una palabra, a mí me gusta decir belleza, brutal, cosas así. Entonces ya uno dice, ah, estas son palabras de aquel. Entonces eso pasa con este evangelio, por ejemplo. No le voy a leer el texto porque ya lo hemos leído un par de veces, pero miren, la palabra pescar es la primera vez que aparece. La palabra amanecer es la primera vez que aparece, no aparece en ninguna parte del Evangelio de Juan. La palabra orilla tampoco aparece. La palabra comida tampoco aparece. La palabra red, la palabra podían tampoco aparece. La palabra vestido tampoco aparece. La palabra desnudo no aparece. Saltar, desayunaron, atrevía, preguntarle, apacienta, y corderos tampoco está. Pero ustedes me pueden decir, "Roy, pero corderos está ya cuando Juan hace la presentación de Jesús". Sí, pero la palabra griega utilizada para corderos en este capítulo no es la misma que aparece en el primer capítulo cuando Juan presenta a Jesús, de decir que este es el Cordero de Dios que ha bajado a limpiar el pecado del mundo. Son palabras que solo aparecen en este capítulo 21. Y estas son, por decirles una pequeña cosa, hay algunas palabras que tampoco aparecen en el Nuevo Testamento, como por ejemplo pescar, que significa, es en el griego alileu, comida, que es profagion, vestidos, que es epéndites, tampoco aparecen en todo el Nuevo Testamento, en ningún libro del Nuevo Testamento. Aparte de eso, hay palabras que tampoco son de la forma literaria de Juan. Por ejemplo, hijos de Zebedeo. Cuando digo la forma literaria es porque en todo el Evangelio, usted me va a decir, Roger, pero los hijos de Zebedeo eran Juan y Santiago, pero no. Juan, para empezar, no aparece, pues, y Santiago tampoco. Entonces, que aparezcan en el capítulo 21 cuando nunca aparecieron en el capítulo 1 al 20, hace mostrar que esta es otra mano, porque no aparecen. Y que Jesús llame muchachos cuando todo el tiempo los ha llamado hijitos, cuando todo el tiempo los ha llamado amigos, y les digan muchachos, también es otra palabra que no representa nada de que ver el lenguaje del evangelista. Estos tres ejemplos es para que ustedes vean lo que hacen los estudiosos, que no es que, no es que se saca así a la zumba marumba, pues, sino que es un estudio bien detallado, con todos los papiros, con los casi, esto se hace por cada evangelio, por cada libro. Imagínense todo el Nuevo Testamento, que hay casi 6.000 manuscritos, 6.000, sí, manuscritos, agarrar los manuscritos, empezar a estudiar uno por uno, empezar por medio de programas computacionales, empezar a ver cuáles palabras se repiten, cuáles palabras muestran esto, qué quiere decir eso. Es un trabajo serio. Pues entonces cuando la ciencia bíblica realmente lleva demasiado estudio, hay miles de personas atrás de los que muestran estas cosas, que están trabajando arduamente para poder traernos estos avances. Ahora vamos a ver argumentos del tipo temáticos. ¿Qué son los argumentos del tipo temático? Son escenas en las que aparecen en contradicción con lo que nos ha mostrado el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, Jesús solo aparece en Jerusalén. Todo el tiempo está en Jerusalén. Y da la casualidad que en el capítulo 21, extrañamente, están en Galilea. Recuerden que les dije, estaban en el mar de Tiberíades, o sea, el mar de Galilea, así se le llamaba también. Entonces, ¿qué pasó? Pues si no estaban en Jerusalén y todo el tiempo estaban en Jerusalén y ahora aparecen en Galilea. Nota, y es más, el autor de Juan solo 3 veces manda a Jesús a Galilea. Ya lo pudimos ver en las clases pasadas. En este capítulo 21 lo vuelve a mandar a Galilea y en la resurrección. Entonces se ve que es una mano similar o queriendo mostrar lo mismo que mostró el Evangelio de Marcos, de que a Jesús lo vieron en Galilea. Entonces se nota como esa mano que es mano ajena al evangelista. En el punto 2 tenemos que Jesús, los discípulos nunca aparecen como pescadores. Recordemos que en el capítulo 1, Jesús
voy a decir esto, aunque no es correcto, se roba a los discípulos de Juan el Bautista. No es que se roba, sino que lo siguen. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista? Pedro, Andrés, Felipe, y luego aparece Natanael. Son los cuatro que mencionan. Y luego va a aparecer Tomás en el capítulo 20, pero esos cuatro son los que mencionan al inicio. Y ojo, no eran pescadores, sino que eran discípulos de Juan el Bautista. Y aquí aparecen Pedro comandando comandando a los discípulos, llevándolos a pescar. Porque si yo les digo, vamos a pescar, porque probablemente no hemos comido nada, como dice el texto, es porque, y ustedes van comidos porque confían que yo puedo pescar. Se muestra a Pedro como pescadores, al igual que los otros 6 discípulos, pero aquí solo muestra 7 discípulos. A este evangelista no le interesa mostrar que habían 12, para nada, lo que quiere mostrar solo eran 7. Probablemente 7 significa plenitud, pues también. No sé, esa parte ya ahí son hipótesis. Luego, para el evangelista Santiago y Juan son totalmente desconocidos, como les decía en su momento. Y aquí ya los coloca como discípulos. En el capítulo 21, cuando habla de los 7 discípulos que estaban ahí reunidos, y dice que estaba Simón Pedro, Tomás, Natanael, los del Zebedeo, que ahí son 2, y los otros 2 discípulos. Ahí habla de 7, pero ya aparecen los del Zebedeo. Y estos antes nunca aparecieron en el Evangelio. Es interesante, no sé si han dado cuenta de eso. Nunca aparecen en el Evangelio, pero sí aparecen en el capítulo 21. Perdón. En el capítulo, perdón. En el capítulo 20 de entender que no habrán más apariciones. Porque pues cuando les da el Espíritu, Él sube. ¿Mm? Y que ya solo cuenta la fe, pero en el capítulo 21 dice que eh, aparece de nuevo y aparece una tercera vez, como para, como que dándoles, no sé, porque se sentían tristes, dice que estaban tristes, deprimidos, tenían hambre, y aparece un Jesús que les vuelve a dar energía, que ha bajado otra vez del cielo, que había subido para volverles a dar energía, es como, se sale de los parámetros de la obra original. El patrón 5 dice que en el capítulo 20 los discípulos se alegran, están bien alegres porque Jesús pues les entrega su espíritu, les da una misión y Jesús sube. Y en el capítulo 21, o sea, días después, porque dice que hoy, unos días después, están desilusionados. O sea, la misión se les acabó, la alegría se les acabó. Y en el capítulo 21, todo lo que habían vivido en el capítulo 20 ya no está. Y otra cosa, que están en el lago de Galilea, ¿verdad? Otro aspecto importante es que los discípulos de Jesús ya habían visto a Jesús resucitado 2 veces y había subido al Padre. Y aquí aparece una tercera vez. Y ojo, aparece una tercera vez y no lo reconocen, no lo ven y cuando lo escuchan tampoco se dan cuenta que es Jesús. Entonces muestra, no sé, es difícil creer que después de la vida que han tenido estos discípulos en todos estos 20 capítulos, aparezcan aquí como sin saber nada, aparezcan tristes, aparezcan que no lo pueden reconocer, que cuando él habla no lo escuchan y que solo el discípulo amado, o sea, hay varias cosas ahí que hay que tomar en cuenta que no aparecen en los demás capítulos. Otra de las cosas es que Pedro, en todo el Evangelio, aparece como una figura secundaria y sin importancia. Lo único que sabemos aquí es que por el capítulo 1 es que Pedro es hermano de Andrés. Eso es todo. Para más tiene más protagonismo Andrés. Aquí Pedro aparece como una figura sin importancia y esa es una de las características literarias que vamos a ver después. Hay personajes que el Evangelio de Juan lo que hace es minorizarlos. ¿Por qué? Porque en ese momento la comunidad del discípulo amado no estaba integrada a la otra comunidad. Y al no estar integrada probablemente habían riñas. Recordemos que esta comunidad escribe en Éfeso, donde está la comunidad de Pablo. Y allá sí se seguía una línea, que era la línea helenista, ¿verdad? Entonces, Pedro, eh,
aparece como una figura sin importancia. Lo mismo pasa con María Magdalena, lo mismo pasa con Tomás, lo mismo pasa con Felipe. Cuando veamos el tema de los líderes proactivos y reactivos, vamos a ver cómo Felipe, por ejemplo, le plantan a un problema que es que tienen hambre toda la gente y aquel viene y le dice, ni con 200 denarios le damos de comer a tanta gente. Y viene Andrés y le dice, aquí hay un joven que tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para la multitud? Mostrando cómo hay dos tipos de líderes. El líder que en vez de buscar soluciones, solo busca problemas, perdón, no busca problemas, sino que no encuentra soluciones, baja los brazos, el deprimido, y qué vamos a hacer, y que no podemos hacer nada. Incluso da las mismas soluciones y él ¡pum!, le corta los pies a las soluciones y las bota. Porque él daba, decía, 200 denarios. Y el mismo, pero ¿qué van a hacer 200 denarios para todo este montón de gente? Y luego viene el otro líder, que es como Andrés, y es el líder que probablemente no tiene soluciones, pero conoce a la gente que tiene soluciones. ¿Qué es lo que hace? Trae al joven para que con los 5 panes y 2 peces. Es el líder que sabe de la gente que puede y no es que la opaque y le dice, dame los panes y los peces, yo se los voy a llevar. No, lo que hace es ir a traer al joven y le dice, mira señor, él puede, él es el que está acá, lo hace. Entonces eso lo vamos a ver en un momento, más adelante, pero mostrando cómo hay figuras que terminan por el suelo, pues. María Magdalena, que está en la resurrección y no ve a Jesús y no cree en él hasta después, y por eso llora amargamente, y cuando llora amargamente, ella lo quiere retener, ella quiere ese apego todavía, y Jesús le dijo, suéltame, que no me he ido para la casa del Padre, pero ya casi me voy, suéltame, no me retengas. Y luego le dice Rabuní, en vez de decirle Rabí, que Rabuní significa mi pequeño maestro. O sea, son un montón de elementos que muestra el Evangelio de figuras como como el evangelista las hace un poco más pequeñas. En el capítulo 21 es Pedro quien dice voy a pescar. Es Pedro quien se tira al mar cuando le dicen que es el Señor. Es Pedro el que va al barco a traer los peces. O sea, Pedro aparece en 4 escenas sumamente importantes. O sea, volviéndole a dar el liderazgo que tienen, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, ¿m?, o en el Evangelio de Marcos. Esa línea, esa primera iglesia, logra meter estas escenas para darle importancia otra vez a Pedro. ¿Por qué? Porque la comunidad, recuerden que se está integrando a la comunidad madre, que era la comunidad petrina. Entonces, muestra a Pedro en 4 escenas que las vamos a ver. Reitero esta idea, la vamos a ver en su momento. Todo esto lo vamos a poder explicar de una mejor manera, con texto, con elementos, un montón de cosas. Pero le falta como unas 10 clases todavía del Evangelio de Juan. Luego, en el Evangelio de Juan jamás habla de una segunda venida de Jesús y eso lo vamos a ver más claramente cuando veamos el Paráclito. ¿Por qué? Porque para el Evangelio de Juan la segunda venida de Jesús es el Espíritu Santo. La segunda venida de Jesús para el Evangelio de Juan se llama el Paráclito. O sea, esa idea puede ser algo fuerte porque nosotros estamos acostumbrados, y tal vez ya no los que estamos viendo las clases, pero a veces creemos que Jesús va a venir una segunda vez. Y para el evangelista de Juan, eso ya no tiene sentido que venga. ¿Por qué? Porque nos dejó el Paráclito, ese que vive en nosotros y nos da la fuerza para cambiar el mundo, para cambiar la sociedad, para cambiar nuestra familia, para cambiar la iglesia, para cambiar todo lo que nos propongamos. Entonces, no hay una segunda venida, salvo en el capítulo 21, que muestra como una ingenua segunda venida, en la que el Señor se va, pero puede que pueda regresar. Luego tenemos un noveno argumento y es que en el Evangelio de Juan, como hemos visto, es, no es teología lo que estamos viendo, pues es cristología. Aquí se habla, como hemos visto, los signos y lo vamos a ver en la clase que viene. Todos los signos lo que están mostrando es a Jesús. Lo que el Evangelio de Juan quiere es mostrar a Jesús, pero no a Jesús, sino a Jesucristo, al Cristo, o sea, la cristología. Es una cristología sumamente elevada, es una cristología perenne en todo el Evangelio. En el capítulo 21 jamás muestra a Jesús. El Evangelio del capítulo 21 lo que está mostrando es la iglesia. La iglesia es la que está predominando en el capítulo 21.
Entonces, por esto, todo esto ha llegado a pensar que ese capítulo 21 fue un añadido por la Iglesia Madre. Cuando habla de la red del Evangelio, por ejemplo, cuando habla de la pesca, que nosotros asimilamos pesca con salir a misionar, cuando pone al líder de la iglesia, o sea, la figura central es eclesiología es la rama de la teología que estudia la parte de la iglesia. Todo lo que es iglesia, todo lo que es la comunidad, esa es la parte eclesiológica. Y todos los evangelios tienen cristología, que es el estudio de Jesús, de Jesucristo, del Cristo después de la muerte, o sea, todo lo que es cristología. Tienen eclesiología, que es la parte de la iglesia. Tienen escatología, que son los dones últimos y definitivos, como lo que trata la vida eterna, la muerte, la jejena, todas estas cosas son escatología. Y en este caso, el capítulo 21 está marcada por una eclesiología que es muy diferente a la eclesiología del capítulo 20, cuando habla de que estaba la madre de Jesús al pie de la cruz. Esa es una eclesiología totalmente diferente a esta eclesiología del capítulo 21. Y esa la vamos a ver. Recuerden esa idea, esa la vamos a ver cuando discutamos el capítulo 21. Pero, si se fijan, eso pasa a un segundo plano, pues. Aquí quien importa es poner a la iglesia nuevamente al frente. Entonces, eso muestra el capítulo 21. Es por eso que la pesca milagrosa no se le llama signo. ¿Por qué? Porque no muestra a Jesús. Lo que está mostrando es a la iglesia. No está mostrando que Jesús cura, sana, reanima, revive. No, no está mostrando nada de Jesús. Está mostrando cómo la iglesia va a pescar y hace un montón de cosas, pero la idea central no es Jesús. Entonces, es por eso que ya para terminar, los evangelistas, perdón, los estudiosos, ven que el capítulo 21 no formaba parte del Evangelio total, sino que el capítulo 21 se puede entender como una edición posterior a la primera edición. Llámese primera edición, todo lo que habían hecho el discípulo en el 70, en el 80, todo aquel análisis que hicimos hace 3 clases, más o menos, 2, 3 clases, esta edición fue agregada por la iglesia, por eso que no debería tomarse como parte del Evangelio de Juan. O sea, debería de considerarse como lo que se considera en la actualidad, un capítulo añadido del Evangelio de Juan, que tiene teología completamente diferente a la vista en los primeros 20 capítulos. Ojo, eso no quiere decir que se le quite importancia. El capítulo 21 tiene la misma importancia que los demás capítulos. Solo que hay que entender que el capítulo del 1 al 20 nos muestra la figura central es Jesucristo. El capítulo 21, la iglesia. El capítulo del 1 al 20 no aparece Pedro como figura central, porque para la comunidad de Pedro, y esto es bien importante, no era para la comunidad de Juan, del discípulo amado, perdón, no era importante la figura de Pedro, como sí lo va a ser para la figura para Mateo. Recordemos que solo Mateo tiene la idea de que Jesús dejó las llaves del Hades a Pedro para que él pueda abrir y desatar. Solo Mateo tiene esa idea. Y eso, la otra semana, el día lunes, va a haber una charla que es gratuita. El doctor Ariel Álvarez Valdés va a estar explicando expresamente ese capítulo, expresamente ese verso. Si realmente, hablando históricamente, ojo, ¿verdad? Hablando históricamente, si Jesús instauró a Pedro como cabeza de la iglesia. Esa es la clase que van a entregarse, que se va a dar gratuitamente el día lunes. Yo al tener el link, se lo voy a reenviar para el que quiera verlo. Creo que es a las 6 de la tarde la clase, para el que quiera adentrarse un poco más en ese término. Como vemos, hermanos, hemos llegado a entender un poco más de estructura. No es tan sencilla, no es como los sinópticos que se copian y que es una estructura artificial. Sabemos que los 4 evangelios son estructuras artificiales, pero probablemente el que sea más histórico, hay mucha certeza y se aprende mucho del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque este habla de 3 veces. Hoy sabemos que Jesús fue 3 veces a Jerusalén, pero lo sabemos por el Evangelio de Juan. ¿Mm?
de esas tres fiestas que fue, de esas tres Pascuas que fue Jesús, porque para los sinópticos Jesús solo fue una vez. Hoy sabemos que Jesús probablemente fue 3 veces a Jerusalén, pero toda su vida estuvo en Galilea, que es totalmente diferente a la enseñanza que muestra el Evangelio de Juan. Cada uno de los evangelios tiene su línea de estudio, su línea con objetivos, con objetivos, recordemos que esos objetivos o esas ideas no son para nosotros, es para la comunidad a la que le escribe el autor. Nosotros lo que tenemos que hacer es ver lo que escribe el autor, entender qué quiere decir el autor a su comunidad y luego nosotros ver qué nos quiere decir a nosotros. Valga la redundancia. ¿Qué quiere decirnos el autor a nosotros después de entender qué les quiso decir a ellos? Porque es muy difícil que un autor de hace 1900 años escriba para nosotros, siglo XXIII, algo, lo que está diciendo ellos, lo que está haciendo él es escribiendo de una comunidad del primer siglo, y nosotros lo que tenemos que hacer, como mandaba yo un comentario del doctor Adrián la semana pasada, era aprender qué quiere decirle la comunidad de él, para luego nosotros agarrar toda esa información y ponerla en nuestra vida, pero después de saber qué quiso decir, por cuáles son las finalidades del autor. Yo creo que este curso, pues, en eso se ha centrado, poder mostrar las intenciones de cada uno de los autores, ver que cada comunidad es diferente, cada comunidad es plural, para unos no hay bautismo, como por ejemplo el Evangelio de Juan no hay bautismo, para el Evangelio de Juan probablemente, no sé si vamos a ver esta clase, pero probablemente para el Evangelio de Juan el bautismo para entrar al círculo cristiano, en vez de bautismo, lo que existía era un lavatorio de pies. Y así las primeras comunidades también, otros, empezaron a decir que el baño de nada servía y empezaron a tatuarse. Entonces, han habido diferentes tipos de bautismo a lo largo de los tiempos, hasta que la iglesia, pues, estandarizó el bautismo como hoy lo conocemos. Al principio tampoco era para los niños. Al principio lo que pasaba, ese es un tema sumamente largo y sumamente hermoso. No sé si tal vez lo vemos porque tengo pensado darles una clase de Juan el Bautista, tal vez lo vemos en ese momento, voy a ver si nos queda chance. Porque en un momento solo se dejaba para la gente que estaba por morir, esa gente que se retrataba de todos sus pecados, de todas sus faltas antes de morir, porque recordemos que antes la gente no se quería bautizar porque sabía que convenía un compromiso social con la sociedad. Y ellos decían, en vez de comportarme bien, prefiero antes de morir bautizarme para ir al cielo. Entonces, así comenzó, hasta después fue que en el caminar del tiempo todo esto pues, se ha venido, como les digo, asimilando a las realidades de esos tiempos. Y hoy, lo que nos llega hoy ha sido como una depuración de todo lo que ha venido pasando. Pero creo yo que no deja, que tiene mucha vigencia. Realmente cada uno de nosotros va a poder ir sacando sus conclusiones, que es la idea mía, no mostrarles mis conclusiones, sino que ustedes puedan sacarlas de ustedes. Y que desde ahí podamos todos poder hacer la teología correspondiente para que por medio de ella podamos acercarnos más a Jesús, tener a Jesús como un maestro, poder asimilar sus enseñanzas, poder ponerlas en práctica, poder cambiar la sociedad, pero antes de cambiar la sociedad, cambiarnos a nosotros mismos. Desde ahí, cambiándonos a nosotros mismos, cambiamos nuestra familia, cambiamos la sociedad, y yo creo que ahí el reino va a empezar a aparecer. Por el momento seguimos trabajando por el reino, dándonos cuenta que la vida eterna ha comenzado aquí. Amadísimo Padre bueno, gracias Señor porque damos cuenta que la vida eterna comienza aquí. Gracias, Señor, porque no tenemos que esperar a morir, no tenemos que esperar que tú cuentes nuestras faltas o nuestros aciertos para poder entrar a la vida eterna. Tú eres un Dios de amor, el cual nos permite vivir la vida eterna desde ya. Señor, ayúdanos a vivir como resucitados, ayúdanos a vivir en esa plenitud, que podamos ser plenos cada día, Señor, para poder ayudar a los demás. Porque nadie da de lo que no tiene, Señor. Y sabemos que tú vives en nosotros. Sabemos que tú nos impulsas, Señor, a ser mejores personas. Que ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo espíritu que fecundó el vientre de nuestra madre, ese mismo espíritu que habló por los profetas, ese mismo espíritu que al inicio de la creación estaba formando el cosmos del caos,
sea el que nos ayude a nosotros a creernos, a vivir la vida eterna. Que podamos, Señor, ser mejores personas, que podamos ser mejores hijos tuyos, que podamos darnos cuenta, Señor, que la vida eterna es ya y después de esta vida hay más vida. Glorioso seas, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias y ponemos todas nuestras intenciones en tus manos. Y queremos saludarte, Señor, como el Señor Jesús nos enseñó. Decimos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Y que el Señor nos siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para terminar de presentar.